Y en esta segunda parte les decía, recordando que todo aquello que vimos estaba apuntando a que hacíamos revisiones, primero ubicaciones de puntos, si ustedes recuerdan, esos puntos los habíamos dividido en puntos craneales, maxilares y mandibulares, si hablábamos por región anatómica, pero también teníamos una diferencia en el sentido de que los puntos eran anatómicos, ¿verdad? Vale decir si realmente existen, como puede ser el nasion, el bastion, el orbitario, etcétera, pero también teníamos los puntos definidos por planos, ¿cierto? Entonces, si nosotros recordamos lo conversado en la sesión anterior, ustedes recordarán que el maxilar superior tenía la particularidad de no tener puntos definidos por planos, todos eran puntos anatómicos, ¿sí? Y en general, nosotros hemos hecho el análisis apuntando a revisar cómo se encuentra el maxilar superior en sentido anteroposterior, cómo se encuentra la mandíbula, no solo en sentido anteroposterior, sino en general, en su tendencia al crecimiento, así como cómo esto iba a afectar en el biotipo facial que podría determinarse al final en la persona. Hemos hecho también evaluaciones dentarias, ¿verdad? Donde, como ustedes recordarán, han hecho más evaluaciones del incisivo inferior y solo una del incisivo superior, y también hemos hecho una evaluación de tejidos blandos donde hemos apuntado a la evaluación del labio inferior. En esta segunda sesión, en esta sesión de complemento, vamos a repasar un poco lo referido a las evaluaciones del maxilar inferior, ¿sí? ¿Por qué? Si nosotros recordamos en la sesión anterior, casi todas las evaluaciones del maxilar inferior tenían una doble interpretación, ¿no? Por ahí veían dirección de crecimiento, posición en sentido antero-posterior de la mandíbula, rotaciones mandibulares horarias o antihorarias, tendencia a mordidas abiertas o profundas, así como formas de la mandíbula, sean estas cuadradas u obtusas. Pero lo que tenían en común todas estas 5 mediciones mandibulares, que nosotros las podemos ver ya diagramadas acá, es que esas 5 mediciones iban a apuntar a evaluar específicamente el probable biotipo facial que tuviese la persona, ¿no? Cuando hablamos de las 5 mediciones, ustedes recordarán que tenemos el eje facial, ¿verdad? El eje facial o ángulo del eje facial, la profundidad facial, ¿verdad? La profundidad facial, la inclinación del ángulo, perdón, del plano mandibular, y plano mandibular, teníamos la altura facial inferior y por último el arco mandibular, ¿sí? Todas estas mediciones, cuando estaban en el valor exacto, tenían una interpretación de probable mesofacial. ¿Estamos? Y las alteraciones de ellas, algunas se mencionaban como probables dolicofaciales y otras como probables braquifaciales. ¿Estamos? Si recordamos nada más, los valores normales, el eje facial dijimos 90 grados, y todavía con el exacto, profundidad facial 87 grados, ¿verdad? Plano mandibular, ¿está bien? Plano mandibular 26 grados, altura facial inferior 47 grados y por último arco mandibular 26 grados. Yo sé que en este momento varios de ustedes pensarán esto está como difícil, no es complicado aprender los números. En general, más que aprender los números deberíamos aprender la interpretación. Y sí, en muchos de ustedes tienen en ese sentido lo que están pensando así, algo de razón. Pero es importante, otra vez, como les decía la vez anterior, cuando uno toma una radiografía lateral de cráneo, uno se haga una idea rápida de qué es lo que está pasando con ese paciente, ¿no? Y en este sentido, qué importante podría ser determinar rápidamente la dirección de crecimiento, es decir, si esta persona va a tener la cara larga o si va a tener la cara corta. Ustedes dirán, pero es simple, ¿no? En un adulto yo lo veo y si tiene cara larga, pues obviamente el patrón es dólico y si tiene cara corta, obviamente el patrón es braqui. Sí, probablemente en un adulto sea muy sencillo de ver.
en un niño donde las estructuras todavía están creciendo, ¿no? Donde la carita en general, los niños, la mayoría todos la tienen como redondeada, ¿no? Como corta, a veces no es tan sencillo de poder ver este patrón de crecimiento. Y es justamente en estas etapas tempranas, ¿no? Donde todavía están terminando de crecer los maxilares, donde estos análisis cumplen particular importancia, ¿no? ¿Qué particular importancia? Porque si la persona tuviese una tendencia al crecimiento braquifacial, ¿no? Yo podría hacer esa corrección, esa compensación y establecer un dólico facial, ¿no? Si los maxilares, sobre todo el inferior, está creciendo poco, una estimulación del crecimiento mandibular bastante sencillo de hacer, ¿no? Con aparatos ortopédicos. Y si yo sé que eso es lo que le favorece al paciente, pues perfecto, se hace, ¿no? Pero ¿qué ocurre cuando el paciente tiene, por ejemplo, una tendencia a crecimiento vertical? Es decir, yo veo un dólico facial en crecimiento. Un dólico facial en crecimiento ya es motivo de cuidado. ¿Por qué? Porque en general los tratamientos ortopédicos de clase 2, de avance mandibular, tienden a alargar la cara, ¿no? Entonces, si yo no me doy cuenta que este paciente tiene una tendencia a crecimiento dólico facial, tal vez por mi aparato yo le podría hacer una mordida abierta o le podría alargar demasiado la cara y hacer que se vea antiestético, ¿no? Entonces, es la importancia de conocer esto, ¿no? Yo podría tal vez detener en algo este crecimiento vertical porque yo estoy viendo que no le favorece. Otra vez, tal vez, si yo tengo más experiencia, tratar de redireccionar el crecimiento, ¿no? Entonces, esa redirección de crecimiento se puede hacer cuando el especialista, ahí estaríamos hablando de un especialista, ¿cierto? No nosotros en esta fase, porque nosotros estamos en un proceso de formación para ser odontólogo general, ¿verdad? Entonces, el odontólogo general hay que reconocer sus limitaciones y ver, les repito, que si yo tengo un braqui, lo puedo manejar. Si tengo un mal hábito, lo puedo manejar. Si tengo un meso, voy a tener por ahí cuidado, pero sí todavía lo puedo manejar. Pero si yo tuviese un dólico facial, tengo que tener mucho más cuidado porque el manejo de este crecimiento no va a ser tan sencillo, ¿no? Lo propio en los casos anteriores, cuando yo tengo un clase 2, el problema es mandibular, lo puedo manejar. Cuando tengo un clase 1 y el problema es dentario, tal vez lo puedo manejar. Pero cuando yo tengo un clase 3 y el problema es mandibular, muy probablemente no lo voy a poder manejar, ¿no? Entonces, es importante que nosotros vayamos ubicándonos en cómo este contenido teórico tiene aplicación clínica específica, ¿no? Y en el caso concreto de esta sesión, cómo es que por fin vamos a definir utilizando las 5 mediciones mandibulares, ¿no? Integrando lo que hemos revisado en la sesión anterior referido a las evaluaciones mandibulares o del maxilar inferior. Por fin yo voy a poder determinar el patrón de crecimiento de esta persona, ¿no? Y a partir de la determinación del patrón de crecimiento de esta persona, pues yo ya estaré en las condiciones de decir, tengo que establecer un plan de tratamiento para un braquifacial, o tengo que establecer un plan de tratamiento para un dólico facial, o este paciente debo atenderlo como un mesofacial, ¿no? En ese sentido, los planes de tratamiento se orientan mucho según el tipo de maloclusión que tiene la persona, así como el patrón de crecimiento. Entonces, en ortodoncia siempre hubo el interés por hacer sistemas de clasificación. Estos sistemas de clasificación no estaban tan dirigidos a simplemente poner una etiqueta, ¿no? Sino que al momento de determinar a qué clasificación corresponde esta persona, luego yo pueda dar un plan de tratamiento más dirigido a esa particularidad que tiene cada persona, ¿no? A esa condición que tiene esa persona. O sea, hay tratamientos para clase 2, por supuesto que hay tratamientos para clase 2, pero distinto será un clase 2 braquifacial o un clase 2 dólico-facial, por ejemplo. ¿Está bien? ¿O hay tratamientos para clase 1? Sí, hay tratamientos para clase 1, pero es distinto si este clase 1 es con tendencia braquifacial o con tendencia a dólico-facial, ¿no? ¿Por qué? Porque más allá de la formación, del rostro de esta persona, tenemos que entender que estos biotipos van relacionados con forma de huesos, con tipo de músculos, con variantes en la tonicidad muscular, ¿no? Y lo propio en la clase 3. Entonces, por eso
es que hacemos este especial hincapié en revisar, ¿no? Estos factores mandibulares, estas evaluaciones mandibulares del análisis de Rickets lateral, ¿no? Hacer un repaso especial de ellos, tratar de dominarlos, para luego de ello poder construir este índice de variación de BERT, ¿no? Así es como lo denomina Rickets, BERT. V-E-R-T, BERT, ¿no? Entonces, este índice de variación de BERT o coeficiente de variación de BERT es el que al final, para que lo tengamos claros, consolida las interpretaciones que nos puedan haber dado cada una de las mediciones mandibulares cuando se habla del biotipo facial. Y finalmente acá sí nos permite decir, oye, esta persona es dólico-facial o es braquifacial o es mesofacial, inclusive tiene algunos rangos, ¿no? Donde puede hablarse de algo suave, un problema suave, ¿no? O determinado o inclusive grave, ¿sí? Como ustedes ya saben, en la práctica vamos a desarrollar esto con los calcos que ustedes ya tienen colgados en la página de la sección, perdón, de trabajo académico. Y se esperaría que luego de realizado esto podamos desarrollar en conjunto las conclusiones cefalométricas. Recuerden, es la acumulación de todos estos trabajos los que se van a colgar. Ahora sí, cuando tengamos completado la tarea 11, todo en un solo archivo en formato PDF en la sección trabajos académicos de la asignatura. ¿Está bien? Entonces, ahí recién es que nosotros vamos a hacer la revisión por el campus. Mientras tanto, seguimos cada uno de nosotros recibiendo sus trabajos por el correo institucional con Terminal 2. Les decía entonces, vamos a repasar primero las evaluaciones referidas a los factores mandibulares para luego desarrollar juntos el índice de BERT. Lo que voy a presentar acá es una mnemotécnica que particularmente me funciona a mí para poder fijar, vale decir, memorizar los elementos que constituyen los factores mandibulares, ¿no? Quisiera, por favor, que hagan el esfuerzo por verle la utilidad a esto. Toda vez que les decía, esperaría que lo sepan de memoria. No está malo decir que hay cosas que se tienen que aprender de memoria, ¿no? Nosotros para aprender algo nos hemos aprendido las cosas al final en la memoria, ¿no? La instalamos a nuestra memoria a largo plazo y se dice que algo de verdad se ha aprendido cuando uno ya lo maneja a nivel subconsciente, ¿no? Si en el subconsciente yo puedo repetir esto sin hacer mayor esfuerzo, entonces recién podría decir yo que verdaderamente he aprendido algo, ¿no? Entonces, ¿por qué les pongo estas siglas? Porque para bien o para mal, para poder desarrollar de manera adecuada el BERT, nosotros tenemos que recordar estos 5 factores del maxilar inferior en orden. ¿Está bien? Entonces, por eso es que yo utilizo estas siglas, si se dan cuenta, esta conjunción EPA, ¿no? EPA, con doble P y con doble A, para ayudarme a recordar con facilidad los nombres de cada uno de los elementos que van a ser parte de los factores mandibulares. ¿Sí? Entonces, a mí me dicen, evalúa los factores mandibulares según Rickets, o me dicen, obtén el índice de BERT. Entonces, yo automáticamente, ¿qué voy a hacer? Voy a recordar mi EPA. ¿Está bien? Ahora sí, en el examen teórico, por favor, en el final, sí les voy a dar valores, ¿no? Para que ustedes interpreten, para que ejecuten, me den una respuesta correcta. ¿Está bien? Entonces, probablemente no va a ocurrir lo que con facilidad les ha ocurrido acá en el examen parcial, ¿no? Porque en el examen parcial era netamente buscar contenidos que estaban en las clases teóricas. Ahora sí, para el examen final, ustedes van a tener que tener a mano una calculadora tal vez, ¿no? Una hojita para que nos apoye o tal vez un Excel abierto con lo que ustedes puedan trabajar de la mejor manera para que puedan hacer sus cálculos, ¿no? Porque si no, van a tener bastantes dificultades para evaluar esto, ¿sí? Les voy avisando entonces que no va a ser como en el parcial, donde yo sé que al común de ustedes les super sobró el tiempo,
porque eran 10 preguntas para marcar objetivas. Esta vez van a ser también 10 preguntas para marcar objetivas, pero en este caso nosotros ya vamos a pedir resultados de cálculos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, esos resultados de cálculos van a requerir que ustedes hagan el cálculo, valga la redundancia, en una sección o un documento aparte, ¿no? Para que ustedes puedan marcar correctamente la alternativa. ¿Estamos? Entonces, por favor, vuelvo y les repito, síganme en el EPA para que no tengamos problemas en este momento. Entonces, si yo recuerdo, de mis 5 mediciones mandibulares, solo hay una que empieza con la letra E, ¿no? Es la que justamente sirve de eje para desarrollar todo este análisis, que sería el eje facial. ¿Estamos? Entonces, yo recuerdo, ¿no? Eje facial, ya está. Eje facial va a ser la primera evaluación maxilar que yo voy a tener que trabajar. ¿Estamos? Listo. Y luego voy a hacer, ¿no? El recordaris que el eje facial, si ustedes recuerdan, está formado por la intersección entre ¿quién? Entre la línea base craneal que viene de basio a nasion y la línea eje facial que viene de a nasion. Estamos recordando que el nasion es construido, por lo tanto, antes se ha trazado el plano tangente mandibular, ¿recuerdan? Tangente mentoniano y el plano facial que es el nasion pogonium. ¿Está bien? En la intersección de estas dos líneas que ustedes ven en celeste, donde se forma el nation cefalométrico o nation construido, como le quieran decir. ¿Sí? Entonces, ese nation cefalométrico yo lo voy a conectar con el punto pterigomaxilar, con el punto PT. ¿Estamos? Y es en este cruce, ¿no? Es el pterigomaxilar con el nation, el que forma el eje facial, donde voy a medir el ángulo, y el ángulo se va a medir aquí, en la parte posterior, ¿no? Se esperaría que esta línea eje facial sea perpendicular a la base craneal, es decir, haya una relación de 90 grados. Si yo tengo 90 grados aquí, yo diré que probablemente es mesofacial, ¿estamos? Si yo tuviese un valor menor, menor, significaría, recordando que la base craneal no se va a mover, significaría que el mentón está como más atrás, ¿verdad? Entonces, si está más atrás, nosotros tenemos que saber que la mandíbula rota, ¿no? No es simplemente que avanza o retrocede, sino que rota. Entonces, si esto va a rotar hacia atrás, también va a rotar hacia abajo, si se dan cuenta. Entonces, al rotar hacia abajo, me va a dar la apariencia de tener una cara más larga, ¿está bien? Por ello es que el ángulo menor termina siendo probablemente dólico-facial, mientras que el ángulo mayor, ¿sí? Si se dan cuenta, yo simplemente roto este ángulo. Al momento de llevar el punto hacia adelante, también lo llevo más hacia arriba, ¿verdad? Por lo tanto, la carita me va quedando más corta. Es por ello que el ángulo mayor, si yo mido este ángulo, me va a indicar que probablemente sea un braquifacial. ¿Estamos? Listo. Entonces, la primera medición, reitero, es el eje facial dado por la intersección de la línea base craneal, basio-nasion y el eje facial de nation cefalométrico o construido, una medición de 90 grados. ¿Sí? Una pregunta de teoría: el eje facial se hace constante desde los 9 años y no varía con la edad. Por lo tanto, el eje facial es una medición muy, muy utilizada, ¿está bien?, para determinar el biotipo facial. Casi siempre es la que determina el resto. Las siguientes mediciones, particularmente a mí me resulta algo gracioso la coincidencia en que luego de la letra P va a venir la letra R, luego la L, luego otra vez la L y finalmente la R, ¿no? Yo cuando estaba en las clases teóricas, yo les decía a mis estudiantes de ese momento, ¿no? Recuérdense la canción de Susy Díaz, ¿no? Y me decían, ¿cómo que la canción de Susy Díaz? Derecha, izquierda, izquierda, derecha. Así, me decían. No, la otra parte ya no es necesario decirla, ¿no? Pero derecha, izquierda, izquierda, derecha, ¿en qué me ayuda, doctor? Bueno, que vamos a utilizar, ¿no?, las letras que guían esto de derecha, izquierda, izquierda, derecha, pero lo vamos a hacer en inglés, ¿no? Vale decir, voy
right, left, left, right, ¿no? Entendiendo R, L, L, R, para que me ayude a mí a recordar con facilidad cuáles son los elementos que le siguen al maxilar inferior, ¿verdad? Entonces, la siguiente les decía es R, luego L, otra vez L y finalmente R. De ese modo yo me acuerdo rápidamente porque tengo las dos primeras letras que me ayudan a ubicar rápidamente las cosas. Entonces, profundidad facial. ¿Estamos? ¿Para que no quiere avanzar? Ya está. Entonces recordamos, otra vez, cuando a mí me dicen profundidad, están diciendo prof, por lo tanto, plano de Frankfurt. ¿Bien? Hago esta aclaración porque ustedes recordarán que en Ricketts hay dos medidas de las profundidades. Una es la profundidad maxilar, evaluar al maxilar superior, de esa no estamos trabajando aquí, y otra es la profundidad facial, que es la que estamos desarrollando ahorita. Entonces, profundidad me dice automáticamente traza Frankfurt, ¿está bien? Plano de Frankfurt, profundidad, ¿listo? Profundidad facial, ¿está bien? Frankfurt. Y si dice facial es porque tengo que trazar el plano facial. ¿Cuál es el plano facial? El que viene de Nation hacia Conium, ¿estamos? Y voy a medir esta intersección, el ángulo aquí, el ángulo posterior inferior. ¿Cuánto debe medir ese ángulo? Ese ángulo debe medir 87 grados, ¿está bien? Y ahora en las interpretaciones solo voy a hablar del biotipo, ya no las otras posibles interpretaciones, solo el biotipo. Entonces, 87 grados probablemente es un mesofacial. ¿Estamos? Ya está. Entonces, un ángulo, mira, Frankfurt no se mueve, ¿verdad? Porque sería el de referencia. Un ángulo mayor, mira, voy a mover el punto nada más, ¿está bien? Un ángulo mayor, mira cómo me va quedando el ángulo mayor. ¿Estamos? Imaginemos que la mandíbula rotaría así. De aquí a aquí, la carita me estaría quedando más corta. ¿Se dan cuenta? En altura, más corta. Entonces, un ángulo mayor, por eso se sabe que indica un braquifacial. ¿Estamos? Mientras que un ángulo menor, mira, el ángulo menor, ¿qué es lo que va haciendo? Me va llevando la mandíbula más abajo, más atrás. Por lo tanto, el ángulo menor me dirá que probablemente el paciente es dolicofacial. ¿Estamos? Entonces, por favor, les repito. El ángulo de la profundidad facial tiene un valor normal de 87 grados. Fíjense que no estoy hablando todavía con el más menos, porque en un momento les voy a explicar para qué sirve. 87 grados diré que probablemente es mesofacial. Ángulo mayor, ya les dije braquifacial. Ángulo menor, probablemente dolicofacial. Qué complicado esto que ahora se va trabando, ¿no? No sé si les pasa a ustedes cuando hacen alguna presentación, se va quedando. Pero nada, sigamos. Entonces, ¿qué facial ya salió? Profundidad facial ya salió. Entonces yo les dije, ¿no? La siguiente letra era R y luego la L. Entonces, ¿qué empieza con PL? Plano mandibular, ¿verdad? La siguiente mención entonces sería de plano mandibular. Este plano mandibular, si recordamos, está formado ¿por qué? Por la intersección del plano de Frankfurt, porque Frankfurt va a ser la línea que utiliza Ricketts, ¿no? Ricketts cree mucho en el plano de Frankfurt como la línea anatómica por excelencia y va a trabajar con el plano mandibular. Recordando entonces que nuestro plano mandibular, en el caso concreto de Ricketts, es el plano tangente mentoniano, es decir, la línea que pasa por el punto más inferior nivel del ángulo goniaco y que sí o sí toca el mentón. ¿Está bien? Entonces, tocando el mentón y tocando el punto más inferior a nivel del gonium, ahí tendría yo la línea plano-mandibular, la cual voy a trasladar usando mis escuadras hasta que cruce en algún lugar al Frankfurt y mido el ángulo aquí. ¿Estamos? Entonces, o como ustedes ya saben, también podría bajar esta línea y medir el ángulo aquí o inclusive atrás. Eso no es problema. En su sentido más básico, trazo una paralela y mido el ángulo. El ángulo debe tener 26 grados.
estamos 26 grados. Estos 26 grados, igual que todos los demás, cuando el número es exacto, me dice probablemente mesofacial, ¿no? Y este ángulo es bastante más sencillo de entender, porque si este ángulo se agranda, ¿no? Si esto se abre más, diré que el paciente probablemente será dolicofacial. Pero si el ángulo es menor, diré que el paciente probablemente es braquifacial, ¿no? La cara larga y cara corta respectivamente. Les había dicho entonces derecha, izquierda, izquierda, derecha. Por lo tanto, la siguiente letra es la letra L, ¿verdad? Empieza con al, ¿no? Automáticamente, a ver cómo me acuerdo. ¿Se acuerdan cuando nos tomaban un examen oral y no recordábamos respuesta? Y a veces nos soplaban la primera sílaba, ¿no? Al que empieza con al y comenzamos a como a mirar el techo para tratar de recordar, ¿no? Como que estuviese escrito ahí. Pero nada, al, lo que me enseñaron a mí hasta ahorita, pues al suena a altura, ¿verdad? Entonces, altura facial inferior será la siguiente medición. Y recuerden que me queda al último la R, ¿no? Que será el AR. Veremos qué nos toca con AR. Ahorita estoy en altura facial inferior. La altura facial inferior va a estar dada por el ángulo formado entre ENA, chi y PM, ¿verdad? Entonces, ENA, la espina nasal anterior, si existe, PM, ¿verdad? La protuberancia mentoniana, que también existe. La dificultad acá va a ser que tengo que construir primero el chi, si recuerdan, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se hacía el chi? ¿Recuerdan? Plano de Frankfurt, vertical pterygoidea, y luego traslado las paralelas, ¿no? A vertical pterygoidea, punto más profundo del borde anterior de la rama, ahí, y a la misma altura, una paralela que pase por el borde posterior. Y otra cosa más, punto más profundo del borde superior de la escotadura sigmoidea y a la misma altura un punto abajo y trazo aquí, ¿no? ¿Qué es lo que les quiero decir? Un revisor, ¿no? Un profesor o un especialista en ortodoncia rápidamente se puede dar cuenta si el trazo está bien o está mal mirando simplemente el chi, ¿verdad? ¿Por qué? Porque a veces no trasladamos paralelas y perpendiculares para formar este rectángulo, ¿no? Y si está trazado acá el Frankfurt, pues es simple, ¿no? A simple vista yo veo de acá a acá, ¿está paralelo o no está paralelo? Esto no está paralelo, yo simplemente te digo, ¿sabes qué? Tu trazo está mal, ¿no? Y muchas veces en clínica pasa eso, como otras veces les he explicado. Un docente ve, de primera intención se da cuenta que está mal, y te dice, date cuenta, o haz bien el chi. A veces uno se molesta y dice, pero ¿por qué? Se lo ha aprendido conmigo, el de mi amigo está igualito y a él le dice que está bien, a mí me dice que está mal. No, no está igualito, ¿no? Hay una pequeña variación en el sentido de que no se cumpla la regla del paralelismo y si no es paralela esta y esta, por lo tanto esta y esta no son sus perpendiculares, ¿no? A mí rápidamente me hace ver que está mal, ¿no? Así de simple. Y si te digo que tú debes de saber, es porque tienes que saber, ¿no? Para empezar, la construcción del punto chi. Y el punto chi, dijimos, es el centro geométrico de la rama mandibular, recordando que la rama mandibular tiene una forma rectangular más o menos, ¿no? Entonces yo tengo que construir primero mi rectángulo utilizando estas líneas de referencia, el Frankfurt y la vertical pterygoidea, y a partir de ello yo puedo trazar este rectángulo, ¿no? Este rectángulo con sus diagonales internas, ahí sí tengo el chi. Entonces, ahora sí es fácil para mí hacer ENA, chi y PM. De igual modo, midiendo acá el ángulo, debería de tener un valor de 47 grados exacto. 47 grados exactos me dirá que probablemente es mesofacial. Les dije, todas las mediciones con resultados exactos me salen mesofacial. ¿Está bien? Ahora, pensemos un poquito. Si este ángulo es mayor, es decir, está más abierto, esto se va para atrás y para abajo, ya les expliqué, ¿verdad? Entonces, ¿qué diríamos? Probablemente sería, ¿qué cosa? Exacto, sería dólico-facial, ¿verdad? Si el ángulo está más abierto, es porque probablemente el paciente sea dólico-facial, ¿cierto? El tercio inferior esté como abierto, tenga una tendencia a mordida abierta. Y si el ángulo fuese menor, digamos que probablemente es braquifacial. ¿Está bien? Listo, creo que eso no tiene mayor dificultad. Les dejé de tarea hace un momento que vayan pensando qué cosa tenía que ver con AR de las 5 mediciones y obviamente el que no queda, que nos queda es el arco mandibular, ¿está bien? Arco mandibular. Vamos a medir entonces cuánto se arquea la mandíbula entre sí, ¿no? Si nosotros recordamos, la mandíbula, pues a nivel de la rama es como vertical, a nivel de su cuerpo es horizontal, ¿verdad? Entonces, ese arco, ese nivel de doblez, es lo que yo voy a medir. ¿Cómo se va a medir?
lo vemos aquí, tengo que trazar el eje del cuerpo mandibular, tengo que trazar el eje del cóndilo mandibular, ¿no? En común tienen este eje de cuerpo mandibular con el eje de cóndilo mandibular. El punto en común que tienen es el punto Xi. Por lo tanto, similar a lo que mencionamos hace un momento, lo primero que se hace es construir el punto Xi. ¿Cómo se construye el punto Xi? Repito, ¿no? Repito, teniendo como referencia el plano de Frankfurt, ¿sí? Y así como el plano de Frankfurt, la línea vertical pterigoidea. Una vez que tengo estas dos líneas, ¿qué hago? Ubico el punto más profundo del borde anterior de la rama y hago un punto, ¿no? Y a la misma altura, en la parte posterior, hago otro punto, ¿verdad? Lo mismo arriba, ¿no? La escotadura sigmoidea la busco, el punto más profundo, le hago un punto, y a la misma altura, en el borde inferior, también hago un punto. Y ahí trazo las paralelas. Construyo mi rectángulo, ahora sí con el rectángulo trazo mis diagonales internas y ahí tengo ubicado el punto Xi. Vamos, no se vayan a olvidar eso, por favor, ¿no? ¿Por qué? Porque el eje del cuerpo mandibular era sencillo, ¿no? Xi, PM, y sabemos que PM sí existe, entonces no hay mayor problema, ¿está bien? Pero sí una recomendación acá, no tracen exacto Xi, sino que alárguenlo un poquito más atrás, porque el ángulo se va a medir aquí atrás. ¿Listo? Y ahora, lo otro que me decían, eje del cóndilo mandibular. ¿Quiénes forman el eje del cóndilo mandibular? Si recordamos, el Xi con el DC. ¿Está bien? ¿Qué era el DC? El DC es el centro del cóndilo medido a nivel de basio-gnacio. ¿Estamos? Por lo tanto, este es un punto que tiene que construirse. Yo tengo que trazar primero basio-gnacio, ¿está bien? Y trazado basio-gnacio, me fijo que esto corta la cabeza del cóndilo y donde lo corte, en la mitad del corte, ahí yo pongo el DC. ¿Bien? Por lo tanto, Xi con DC, esta lineecita de acá, sería el eje del cóndilo. El ángulo que yo voy a medir es este. ¿Estamos? El ángulo que se forma entre el eje del cóndilo y la prolongación hacia atrás del eje del cuerpo mandibular. Y este ángulo debe estar a razón de 26 grados. ¿Está bien? 26 grados, si me sale exacto, probablemente será mesofacial, como ustedes ya saben. Ángulo mayor es braquifacial y ángulo menor es dolicofacial. Estamos probablemente. Ahora, un detalle que sí se me pasó en la medición anterior, por favor, quisiera que lo tengamos presente. La altura facial inferior, ¿lo ven aquí? ¿Ven este apunte? La altura facial inferior, así como el eje facial, una vez que se logra a los 9 años, ya no cambia con la edad. ¿Está bien? Repito. El eje facial, así como la altura facial inferior, son los únicos que no van a cambiar con la edad. Los otros tres sí van a tener cambios con la edad, ¿no? Ajustándose, vale decir, aumentando o disminuyendo. ¿Está bien? Ahora, a la consulta también que a veces hacen, ¿no, doctor? Pero, ¿cómo es posible que una medición me diga en un mismo paciente dolicofacial, en la otra braquifacial, en la otra mesofacial? ¿Eso es correcto? ¿O qué le pasó a Ricketts, ¿no? ¿Por qué complicarnos la vida y hacer tantas mediciones de una parte y del otro? Y más aún viendo que pueden tener diferentes interpretaciones. Eso, más que ayudar, da la sensación de que va a confundir, como que complica las cosas. Y bueno, sí, complica en algo las cosas, hay que reconocer eso, pero así de complicado es el mecanismo de crecimiento craneofacial, ¿no? Entonces, Ricketts, cuando hace la propuesta del índice de Baird, lo hace en respuesta justamente a lo que ya se encontraba en ese momento, ¿no? Hasta ese momento solo se veía qué cosa. Era, ya, plano de Frankfurt con plano mandibular. O Steiner, por último, ¿no? SN y plano mandibular. Ya se abre, tólico, se acorta, braqui. ¿No? Simple como eso. Pero cuando él veía personas, veía pacientes, veía que no necesariamente era así, ¿no? Que podía estar inclinado y resultaba que no era dólico, ¿no? O podía estar la mandíbula atrás y resultaba que no era dólico. O podía estar la mandíbula más adelante y resultaba que no era braqui, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que dice? Diferentes secciones de la cabeza, diferentes secciones del cráneo pueden tener una tendencia al crecimiento, ¿no? O sea, digamos, y eso es lo que vemos nosotros en muchos, ¿no? Vemos una carita como que más o menos formada y por decirles por darles un ejemplo rápido, ¿no? En las caras.
por ahí uno tiene la frente más larga y el otro tiene la frente más corta, ¿no? Entonces ya solo el hecho de tener la frente ahí más larga o más corta, ¿qué hace? Ya que yo veo una cara o más larga o más corta, ¿cierto o no? ¿Sí? Hay otras personas igual que tienen la nariz más larga y otros que tienen la nariz más corta. Y uno dice, el hecho de que tenga más largo o más corto, ¿qué hace? También que la cara pueda ser o más larga o más corta, ¿no? Y lo mismo a nivel de boca. Hay gente que tiene la mordida más profunda y hay gente que tiene la mordida más abierta. Y eso puede hacer que se vea o más largo o más corto, ¿no? Pero en realidad cada una de estas partes se suman y confluyen en una misma persona, ¿no? Y al final es esta reunión de varias cosas, ¿no? De una persona de repente que tiene una frente larga, ¿no? Alta, con una nariz corta y una boca normal, en altura normal, al final resulta dándonos la apariencia, la impresión de que esta persona es o metofacial, o braquifacial, o dolicofacial, ¿no? Entonces, nos guste o no, cada una de las secciones que evalúa Rick nos dan una tendencia a crecimiento. Pero esa tendencia a crecimiento que se traduciría en un biotipo facial todavía no se establece con la medición de cada uno de 5 mediciones, sino que es la reunión de los 5, ¿está bien? Es la agrupación, la condensación, la sintetización de estos 5, los que sí al final me van a permitir a mí decir cuál es el biotipo facial que tiene cada persona. ¿Estamos? Entonces, en ese sentido, ¿qué les diría? ¿No? Hemos reunido acá las 5 mediciones, si se dan cuenta, y acá cómo es que funciona mi EPA, ¿lo ven? EPA con doble P y doble A. Cómo es que la E siempre me tiene que llamar a eje facial, eje facial, eje facial. Y luego las segundas letras de los 4 que siguen son R, L, L, R, ¿no? Derecha, izquierda, izquierda, derecha. Y ustedes verán si les haya fastidiado la mnemotecnia o la ayuda esta. Y nos sirve, ¿verdad? Porque ya nos vamos fijando un poquito mejor los conceptos, ya no necesitamos tanto ir viendo mis apuntes o mi clase, y eso va a ser importante, ¿no? Que llegado el momento yo pueda, como quien dice, recitar esto, ¿sí? Recordando que el orden es importante. ¿Listo? Entonces, PR, profundidad facial, PL, plano mandibular, altura facial inferior, y AR, arco mandibular. ¿Estamos? Ustedes recordarán, desde la sesión anterior, yo les decía, ¿no? Las mediciones mandibulares tienen su más menos. Pero por ahora no se preocupen por eso, porque no lo vamos a usar para interpretación. Más adelante, ¿no? En la última sesión, yo les voy a explicar en algún momento para qué significa ese más menos. Y este es el momento de decir los más menos, ¿no? Los más menos, las desviaciones estándar, nos sirven para hacer las fórmulas que vamos a aprender a continuación. Entonces, acá sí es sencillo, mira, ¿no? ¿Cómo son los más menos? Simple. Los 2 primeros, más menos 3, y los 3 siguientes, más menos 4. Se acabó, ¿verdad? Rapidito. Repito entonces, las 2 primeras mediciones, por eso es importante que estén en orden, las 2 primeras mediciones, más menos 3, las 3 siguientes, más menos 4. Porque eso todos nosotros lo podemos memorizar, fijar así rápidamente, ¿no? Repito. Las mediciones del índice de Ver son 5, ¿está bien? Son 5 y responden a la sigla EPA, ¿no? Donde la E siempre es el eje facial y la E empieza, ¿no? Con R, L, L, R, ¿verdad? Entonces ahí sale profundidad facial, plano mandibular, altura facial inferior y arco mandibular. Ya está. Luego, ¿qué más me han dicho? Mira, estoy moviéndome como saltando una columna, ¿verdad? Como en desorden, pero ahí llenando mi tabla. Es importante esto. ¿Qué estoy haciendo? Estoy poniendo ahora las desviaciones estándar. ¿Cómo eran las desviaciones estándar? Los más menos nos dicen, ¿no? Las 2 primeras, más menos 3. Las 3 siguientes, más menos 4. Entonces ya tengo llena esta columna también, ¿no? Listo, facilito. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Mira, lo voy a borrar aquí para que ustedes, si me están siguiendo en el video, lo puedan ver con comodidad. ¿Sí? Repito. Más menos 3 los 2 primeros, más menos 4 los 4 últimos. Voy a agrandar un poquito acá para que me puedan ver mejor. Espero que ahí estén viendo mejor. Supongo que sí. ¿Listo? Entonces, ¿ahora qué hago? El valor que sí o sí yo me tengo que aprender de memoria es el eje facial, ¿no? Recuerden, eje facial, 90 grados. ¿Está bien? Eje facial, valor normal, 90 grados. Y ya está. ¿Ahora qué hago? Mira, digo,
90 menos 3, 87. ¿Vamos? Ya está. 90 menos 3, 87. 87 es el valor normal de la profundidad facial. ¿Vamos? Así de simple. Mira, y ahora que tengo acá, los tres siguientes eran más menos 4. ¿Lo ves? Los tres siguientes eran más menos 4. O sea, el 4 está al centro, ¿verdad? ¿Sí? Listo, el 4 está al centro. Entonces, yo les preguntaría, si digo que el 4 está al centro, por eso lo pongo al centro, les pregunto, ¿cuáles son los números pares que están cercanos al 4? O sea, arriba y abajo del 4, o abajo y arriba del 4. ¿Sí? Entonces yo me imagino que ustedes en este momento me están respondiendo y me dirán, es simple pues, ¿no? Si estamos pensando en el número 4, yo tengo el número 2 y el número 6. Exacto, el número 2 y el número 6, tanto arriba como abajo, porque hemos dicho antes y después del 4, son los que me van a dar los valores normales del plano mandibular y del arco mandibular. ¿Lo vieron? 2 y 6. ¿Listo? Y me faltaría ahorita nada más ir jugando con mi número de la suerte, que hasta ahorita solo lo he utilizado una vez, que es el 7. Bajo el 7 y se acabó. ¿Vamos? De este modo, entonces, yo tendría los valores normales de las 5 mediciones mandibulares, y las 5 mediciones mandibulares me sirven a mí para calcular el coeficiente de variación de Ver o el índice de Ver, y es la interpretación del índice de Ver la que me va a permitir a mí establecer cuál es el biotipo facial. ¿Está bien? ¿Desde qué edad yo puedo establecer el biotipo facial? A partir de los 9 años. ¿Sí? Luego de los 9 años yo ya tendría que hacer ajustes con la edad de acuerdo al crecimiento de la persona, recordando que 3 mediciones van a variar con la edad. Son la profundidad facial, el plano mandibular y el arco mandibular. Por ahí dirán, doctor, pero usted no dijo eso, usted no ha mencionado cuáles varían con la edad. Bueno, de manera tácita sí lo he hecho. ¿Por qué? Porque les dije cuáles no varían con la edad, ¿no? ¿Cuáles no varían con la edad? Si ustedes han estado atentos a la grabación, dijimos el eje facial y la altura facial inferior. ¿Estamos? Por lo tanto, si el eje facial y la altura facial inferior no varían con la edad, es decir, son estables a partir de los 9 años, ¿sí? Por diferencia, diría yo que la profundidad facial, el plano mandibular y el arco mandibular sí van a variar con la edad. ¿Estamos? Esto para que lo tengan claro ustedes, teóricamente así son las cosas. Está. Entonces yo tengo aquí la tabla que se utiliza para calcular el coeficiente de variación de Ver, donde además de ubicar correctamente en posición los factores mandibulares, también debería yo poner los valores normales, así como la desviación estándar. ¿Para qué? Para luego en la siguiente columna registrar cuáles son los valores de cada paciente. ¿Estamos? Entonces yo voy a poner acá un ejemplo de un paciente. ¿Estamos? Es decir, he tomado mi calco, he hecho las mediciones, y en las mediciones me salieron estos valores, ¿no? Esto, repito, es un ejemplo, no es que a todos les va a salir así, simplemente un ejemplo. ¿Estamos? Está. Entonces, ¿qué me dice? Mira la siguiente columna. Una vez que has ubicado los valores de tu paciente, tienes que encontrar la diferencia entre la norma del paciente y esa diferencia. Vamos a corregir un par de cositas acá. Esto aquí. Y esa diferencia entre la norma y el paciente, como acá tenemos una operación combinada en realidad, voy a poner entre paréntesis que sería lo correcto. ¿Está bien? Está. Voy a borrar el entre, ustedes ya saben que el diagonal significa igual división, ¿verdad? Listo. Entonces, ¿qué es lo que se tiene que poner acá? Mira, si te das cuenta, la diferencia entre la norma y el paciente. ¿Sí? Simplemente fíjense cuánto se aleja la norma del paciente. ¿Sí? Y eso lo voy a dividir entre la desviación estándar. ¡Wow! ¿Y a qué es eso de la desviación estándar que suena tan difícil? No es nada difícil, ¿no? ¿A qué se refiere? Los dos primeros serán entre 3, los 3 siguientes serán entre 4. O sea, ya tengo el denominador, es simplemente copiar este número y ponerlo abajo.
Y lo que me falta es ver la diferencia. Y la diferencia se saca pues al ojo, ¿no? Porque no tenemos grandes números. Si se dan cuenta, mira, entre 90 y 3, ¿cuál es la diferencia? 3. Entre 87 y 90, ¿cuál es la diferencia? 3. Ni siquiera hay que respetar el signo, simplemente diferencias. Entre 26 y 34, ¿cuál es la diferencia? Ah, ahí se demoraron un poquito más, ¿no? No, 3, 8, igual es sencillo, es una resta simple, ¿está bien? Entre 47 y 43, la diferencia, 4. Y entre 26 y 22, la diferencia, otra vez 4, ¿verdad? Entonces, es simple. Repito, solo tengo que hacer la diferencia entre el valor normal y el valor del paciente y esa diferencia dividirla entre la desviación estándar. Así, ¿lo ven? Por ejemplo, ¿no? 90 entre menos 93, ¿no? Esa diferencia primero, luego entre 3. Es importante tener claro esto de los paréntesis, que se hace primero, que se hace después. Inclusive ahora, ¿no? Si han visto en Facebook y en general redes sociales, ahora están poniendo retos de desarrollar correctamente operaciones combinadas, ¿no? Y justamente eso sería importante tenerlo claro, porque no me gustaría que alguien, por ejemplo, acá haga 93 entre 3, ¿no? Que me diga 31 y al momento de hacer la resta le salga 69, porque ahí sí ya la canción, ¿no? Se complicó todo, arruinamos el cálculo. ¿Está bien? Entonces, obviamente ninguno de ustedes va a hacer una cosa así, ¿verdad? Yo supondría que no, van a trabajar así en cortito, en clarito, como se les está diciendo. Vean simplemente la diferencia, repito, entre el valor normal y el valor del paciente. Ese número, esa diferencia, ese resultado de la resta, lo vamos a dividir entre la desviación estándar. ¿Cuál era la desviación estándar? Los dos primeros entre 3 y los tres últimos entre 4. ¿Se dan cuenta? Para eso sirve el más menos 3 de Ricketts. ¿Está bien? De las mediciones mandibulares, para eso sirve, ¿no? Para utilizarlos en este cálculo. Entonces es simple, ¿no? 90 menos 93 es 3, ¿no? Sin considerar el signo todavía, entre 3, 1, igual la diferencia entre 87 y 93 es 6, entre 3, 2, la diferencia entre 26 y 34, 8, entre 4, 2, 47 y 43, la diferencia es 4, entre 4, 1, y 26 y 22, la diferencia es 4, entre 4, 1, ¿verdad? O sea que mis restas y mis divisiones las haría rápidamente y al parecer esto está bien. ¿Listo? Ahora, ¿qué me falta acá para que esto se traduzca realmente en coeficiente? Respetar una regla. ¿Cuál es la regla? Mira, cuando es mesofacial no hay problema porque no habiendo diferencia es 0, por lo tanto no va a afectar esto. ¿Estamos? ¿Qué cosa es esto? Estos son los valores, los coeficientes para cada una de los factores mandibulares. ¿Está bien? Es este resultadito, pero a este resultado hay que ponerle un signo. ¿Estamos? ¿Qué es lo que nos dice Ricketts? Ricketts nos dice, cuando tu interpretación sea braquifacial, ponle positivo. ¿Está bien? A tu resultado ponle signo positivo. Pero cuando tu interpretación, el resultado sea dólico-facial, tienes que ponerle negativo. ¿Está bien? Por eso es que normalmente se les recomienda, ¿no? ¿Ves? Aumentado braqui, aumentado dólico, disminuido braqui, disminuido dólico. ¿Está bien? Entonces yo ya puse rápidamente las letras que significan la interpretación y ahora ¿qué hago? Comienzo a buscar, ¿no? Los braquis serán positivos, le pongo signo más o simplemente no le pongo signo y los dólicos le pondré negativo. ¿Está bien? Y aquí sí es importante. ¿Listo? Entonces, es este resultado, este cociente, el signo que le corresponda según el biotipo, ¿está bien? No de la resta, sino según el biotipo. Repito, braquis positivo y dólicos negativo. Es con este signo, estos ya son los cocientes o los coeficientes, ¿no? Los resultados de cada una de estas mediciones. ¿Qué hay que hacer a cada 3? Hay que sacar promedio entre ellos. ¿Está bien? Así de simple es. Hay que promediar los 5. Entonces ahora yo les pregunto, ¿cómo se promedia algo? ¿Sí? Vamos pensando, por favor. ¿Cómo a ustedes se les ocurriría que yo obtengo el promedio de estos 5? Simple, ¿no? Un promedio es ¿qué cosa? La sumatoria de las notas divididas entre la cantidad de notas. ¿Cierto o no? Algo así es en el examen. Es que todos pesan lo mismo, en nuestro caso no es así, pero si todo pesase lo mismo, diría es la sumatoria de todo, considerando el signo, ¿sí? Y
dividirlo entre la calidad de elementos, en este caso sería 5, ¿verdad? Entonces, ¿qué hago yo? Sumo esto, ¿no? Sumo esto, 1 más 2 menos 2 más 1 menos 1. ¿Sí? En realidad, rápidamente yo puedo ver, ¿no?, que acá hay un más menos y se hace 0, acá hay un más menos y se hace 0, por lo tanto esta suma es 5, ¿verdad? Claro, esta suma es 5, pero a la vez hay que dividirla entre la cantidad de factores, y la cantidad de factores siempre van a ser 5. Así todos saliesen 0, ¿está bien? O varios de ellos saliesen 0. Igual el 0 es una nota, cuenta, ¿no? ¿Sí? Entonces, ya está. Sumo los 5, lo que salga acá como resultado, y los divido entre 5. ¿Sí? No se olviden, por favor, escuchen bien la grabación, cuando yo digo sumar, porque acá pueden decir, doctor, pero usted dice sumar y está restando, se está equivocando. No, un ratito. Una suma algebraica, ¿a qué apuntaba, doctores? ¿Se acuerdan? Que cuando yo hago una suma, tiene que hacer respetando los signos, ¿verdad? Entonces, acá yo estoy respetando los signos. Estoy 1 más 2 más menos 2, ¿no? Entonces, este menos 2 es el que está restando. Más 1, menos 1, ¿no? Por eso es que estos se están restando. ¿Está bien? Pero entiendan que acá, por favor, hay una suma, simplemente que se está haciendo respetando los signos. Y se divide entre 5 y ahí me sale un valor. Me ha salido, por ejemplo, en este caso 0,2, ¿no? Es este valor que yo voy a proceder ahora a ubicar en una suerte de recta numérica. ¿Está bien? Entonces, en esa recta numérica yo voy a ver el paciente, qué biotipo, tiene el paciente. Entonces, mi recta numérica, mi recta de interpretación, es más o menos como esto, ¿no? Ustedes recuerdan, yo les dije, ¿no? Cuando la interpretación es braqui, le positivo. Pero cuando la interpretación sea dólico, le negativo. ¿Recuerdan? Y si no recuerdan, lo vemos acá, mira. Braqui, positivo, es decir, no necesita signo. Pero dólico, negativo. ¿Lo ves? Negativo. Entonces, si yo recuerdo eso, ¿no? Cuando es braqui le pongo positivo y cuando es dólico le pongo negativo. Entonces, cuando ese resultado me salga un valor más grande en positivo, ¿está bien? Es porque será más braqui. ¿Cierto o no? Y si el valor me sale negativo, ¿no? Más grande pero en negatividad, entonces el valor me dirá que tengo un dólico mucho más severo. ¿Estamos? Dicho de otra manera, entre menos 0,5 y 0,5, mientras estemos aquí, el paciente tiene un biotipo mesofacial. ¿Está bien? Pero mira, va subiendo en el lado positivo. Recuerden que positivo le pusimos a braqui. Cuando llega a 0,5, yo ya tengo un paciente braquifacial. ¿Está bien? 0,5, 0,6, 0,7, 0,8, 0,9, 0,99 todavía está acá. ¿Está bien? Es braqui. Pero si ese resultado ya me sale 1 o más, esto ya sería un braqui severo. ¿Está bien? Un braquifacial severo, o sea, la cara en extremo corta, y ahí hay que tener cuidado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque obviamente mientras más severa sea la alteración, más difícil va a ser de verla, ¿no? Entonces, aquí yo tengo las caras cortitas, ¿está bien? Mientras que si me sale un valor negativo, ¿no? Menos 0,1, menos 0,2, menos 0,3, menos 0,4, menos 0,49, no tengo problemas, ¿está bien? Todavía estoy en la zona del meso. Pero cuando me sale menos 0,5, o sigue avanzando, menos 0,6, así hasta el menos 0,99, yo tendré un dólico suave, ¿está bien? Es decir, una cara un poquito alargada, que todavía no es mucho problema. ¿Listo? Si yo tuviese un menos 1, o menos 1,1, menos 1,2, menos 1,9, todos esos valores me dirían que ya el paciente es un patrón de crecimiento dólico facial. Ahora, si ya llegase a menos 2, ahí sí estamos complicados, ¿no? Ya sería un dólico severo. ¿Está bien? Ahora, algunos a veces preguntan, ¿no? Yo me tengo que tratar de adelantar esas preguntas, doctor. ¿Por qué en el braqui solo hay 2 niveles y en el dólico sí hay 3 niveles? Bueno, la respuesta es simple, ¿no? La cara se puede acortar hasta cierto punto, ¿cierto o no? Pero más que eso tampoco se va a acortar. Es decir, yo no me puedo quedar sin ojos, nariz y boca, ¿no? Eso es lo mínimo que me va a dar mi altura. ¿Sí? Entonces, ahí es que yo tendría un braqui o un braqui severo. Mientras que la cara sí se puede alargar, ¿está bien? Un poco, regular o demasiado, ¿no? Entonces, por eso es que el dólico, toda vez que no tiene límite físico, si se dan cuenta, la cara puede seguir alargándose, es que tiene estos 3 niveles, ¿no? Dólico suave, dólico severo. ¿Vamos? Repito entonces, la regla para el ver es simple, ¿no?
¿Cómo se ejecuta? Vamos a repasar. Recuerdo los factores mandibulares en orden. ¿Está bien? Recuerdo sus valores normales y su desviación estándar. Ahora, ¿qué voy a hacer? Registro los valores de mi paciente. ¿Estamos? Registrados los valores de mi paciente. ¿Qué es lo que hago? Y voy a construir sus coeficientes. El coeficiente, ¿cómo se va construyendo? Diferencia de lo que tenga la norma versus el paciente entre la desviación estándar. Y esto que suena tan difícil, ¿qué cosa es? Simplemente comparar qué número hay acá, qué número hay acá, y luego dividir los dos primeros entre 3, los tres siguientes, entre 4. ¿Está bien? Entonces, por eso hemos hecho acá diferencia entre 90 y 93, 3 entre 3, 1. Diferencia entre 87 y 90, 3 entre 3, 1. Diferencia entre 26 y 34, 8 entre 4, 2, ¿no? 47 y 43, la diferencia es 4, 4 entre 4, 1. Y la diferencia entre 26 y 22, 4. Y eso entre 4, 1. ¿Está bien? Luego, ¿qué hemos hecho? Hemos empezado a repartir signos. Vamos, ¿cómo reparto los signos? Ojo, no es 90 menos 93 menos 3 entre 3 menos 1. No es así. Vamos, ¿cómo se ponen los signos? Dependiendo de la interpretación. Hemos dicho, cuando son braquis, se le pone positivo. ¿Lo vemos? Y yo puedo tranquilamente dejarlo sin signo porque es lo mismo. Pero cuando son dólicos, la interpretación es dólico, le pongo negativo. ¿Estamos? Ya está. Entonces, una vez que tengo esto, elaborado, determinados los coeficientes para cada una de las mediciones, con el signo que le corresponde de acuerdo a su interpretación, voy a obtener su promedio. ¿Está bien? Les quiero dar un detalle acá, un dato acá, tal vez les sirva, ¿no? Para los que lo puedan captar y les sirve, genial. Creo que va a ser una forma rápida para que no se confunda. Y esto me lo enseñó un estudiante como ustedes, ¿no? Un estudiante en su segundo intento de aprobar la asignatura de ortodoncia, ¿no? El primer intento desaprobó. En el segundo intento, pues fue la nota más alta de la promoción, porque sí o sí ella le puso fuerza a todo, ¿no? A fijar eso. Entonces ella nos dio esta siguiente ayuda, ¿no? Nos dijo, mire doctor, para mí es súper sencillo. Si usted se da cuenta, las dos primeras, cuando están aumentados, son braqui. Las dos siguientes, cuando están aumentados, son dólico. Y la última, cuando está aumentado, es braqui. O sea, mi regla es, ella decía, ¿no? Como usted me ha dicho que yo tengo que mirar hacia arriba, ¿sí? Entonces ella lo asoció así, ¿no? Como las personas siempre tenemos que ver hacia arriba, entonces voy a hacer mi regla, ¿sí? Cualquiera de estas mediciones, cuando tengo que mirar hacia arriba, las dos primeras, examen de admisión, ¿no? No sé si en el examen de admisión, por reglas de probabilidades, lo más probable es que las primeras respuestas sean la B, ¿no? ¿Por qué? No sé, pero normalmente el algoritmo de cálculo mental dice que siempre los docentes como que ponemos las primeras claves en la B, ¿no? Está. Entonces, las dos primeras, cuando están aumentadas, que sean la B. Las dos siguientes, cuando estén aumentadas, que sean la D, de dedo, ¿no? Y por último, como siempre hay más Bs que Ds, la última, cuando está aumentada, que sea la B, ¿no? Y de ahí salió su regla, me decía, ¿no? Eje facial y profundidad facial aumentado es B. Y por descarte, ¿no? Está disminuido es D. ¿Sí? Las otras dos siguientes, cuando están aumentados es D, de dedo. Cuando están disminuidos es B, o sea, aquí. La última, cuando está aumentada, es B, por lo tanto, si está disminuida, es D. Y me dijo todavía así, ¿no? Pruébelo si quiere, va a ver que no hay falla. Y efectivamente no hay falla, ¿no? Y gracias a ella es que puedo decirles así con toda seguridad que esto no lo aprendí en la especialidad, que no me lo enseñó ningún profesor, ¿no? Tanto el EPA como las reglas del B y el D mirando hacia arriba, lo aprendí de estudiantes como ustedes, ¿no? Y bueno, y eso nos permite las interacciones. Lamento que en esta situación no podamos tener esa interacción presencial. De verdad que es muy bonito hacer este trabajo juntos y seguir aprendiendo de ustedes, pero nada, las circunstancias han hecho que nos tengamos que conocer así, en estas medidas inclusive asincrónicas, ¿no? Nada, yo de corazón deseo que sigan avanzando esto de la mejor manera, que pronto todo mejore para que nos podamos abrazar
y yo principalmente, permítame el egoísmo, siga aprendiendo de cada uno de ustedes. Todos y cada uno de ustedes en estas relaciones de interacción, compañeros como ustedes me han permitido aprender mucho, ¿no? Y tratar de racionalizar cada vez mejor las clases y tratar de transmitir mejor el concepto. Por eso les pido las disculpas del caso si a veces piensan que no soy como que tan formal o tan pegado a la metodología en la cual tiene que enseñar un docente, entre comillas, ¿no? Porque a mí me enseñaron sus compañeros que, y es lo que actualmente se ve en corrientes pedagógicas y en corrientes andragógicas, que lo importante acá es el sujeto que aprende, ¿no? Y en este caso son ustedes. Entonces, eso a mí me enseñó a estar atento a cómo aprenden ustedes y de acuerdo a esas reglas de cómo aprenden ustedes, yo tratar de seguir aprendiendo, ¿no? Para poder comunicar mejor las cosas. Dicho esto, entonces, en este caso ejemplo me salió 0,2, si ustedes recuerdan, con positivo. Por lo tanto, ubico en mi recta numérica donde estaría el 0,2. Y el 0,2 estaría acá, ¿no? Entonces estaría en donde? En la zona del mesofacial. Por lo tanto, el paciente, la respuesta sería, su biotipo es mesofacial. ¿Estamos? Entonces, así se determinaría ya con seguridad, ya no es que probable uno, probable otro, no. Ya la conclusión del ver sería el biotipo facial como tal. Yo ya sé que el paciente es mesofacial. ¿Estamos? Entonces, esa sería la conclusión a la cual se arriba con el ver, y esa es la importancia de poder elaborar correctamente el índice de variación de ver o coeficiente de variación de ver o simplemente el ver de Ricket, como lo encuentren en los diferentes libros. ¿Sí? Les decía hace un momento también que todos estos valores, como los estamos presentando, se dan cuando yo tengo un paciente de 9 años de edad, ¿verdad? Pero que 3 de ellos van a variar con la edad. Por lo tanto, es importante que yo, cuando ya haga esto en pacientes, también haga la individualización hacia cada edad, ¿no? Entonces, recordemos además que esto va a variar mientras la persona crece. Recordemos otra vez que en promedio, ¿no? Lo más común, lo que se encuentra es que el niño crece más que la niña, ¿no? Entonces, que generalmente los niños todavía se van a estirar en promedio 2 años más que la mujer. Por eso es que nosotros vemos, ¿no? En las diferentes tablas de varones y de mujeres, ¿no? Si se llega a ver acá la división. Vamos a ver acá. Creo que este formato no nos está ayudando mucho. Lo junto. Ahí está. Para que lo puedan ver, ¿sí? Les decía, normalmente se asume, se acepta que los hombres crecen en promedio 2 años más que las mujeres, ¿no? Se acepta que las mujeres en promedio crecen más o menos hasta los 14 años. Algunas pueden crecer menos tiempo, ¿no? Eso está muy relacionado también con la edad de la llegada de la menstruación. Nosotros vemos que a veces hay niñas que menstruan a los 9, 10 años, entonces hasta los 12 años ganan altura y luego ahí se quedan, ¿no? Pero hay otras niñas que no, ¿no? Pueden seguir creciendo hasta los 14, 15, 16. Entonces, esto es un promedio. ¿Está bien? Lo propio en el caso de los varones. Algunos se estiran activamente hasta los 16 años y otros todavía crecen más, ¿no? 17, 18, 19, dependiendo de su patrón genético, dependiendo de las actividades físicas que desarrollen, etcétera, ¿no? Pero en general se acepta, ¿no? Que, les decía, los varones crecen 2 años más que las mujeres y normalmente se calcula que un varón y una mujer crecen como parejos a los 14 años, ¿no? Y las mujeres dejan de crecer a los 14 años y luego a la edad de 15, 16 años solo crecen los varones, ¿no? Por eso es que la tabla tiene esta diferencia, si se dan cuenta. Uno va ajustando el valor normal dependiendo de del sexo y los años que van pasando, ¿no?
Dijimos que la tabla nosotros estamos trabajando a los 9 años, solo para corroborar lo que les dije, ¿no? El eje facial, así como la altura facial inferior, no cambian con el tiempo, ¿se dan cuenta? No hay ajuste, no hay variación con la edad, simplemente es lo que es, punto. ¿Sí? La profundidad facial aumenta 0,3 por año, como ustedes lo pueden ver. El plano mandibular, ¿sí? Vemos acá, disminuye 0,3 por año, mientras que el arco mandibular aumenta 0,5 por año. ¿Está bien? Esto simplemente para que lo tengan presente. No se preocupen, para efectos de cálculo y para el examen, simplemente vamos a trabajar con la edad de 9 años. Esto no les voy a pedir que en ningún caso ajusten con la edad, así que por ahí no se preocupen. Vamos a trabajar con el 90, 87, 26, 47 y 26. Pero si más adelante alguno de ustedes decide hacer la especialidad de ortodoncia o algún curso privado y les enseñan que es importante ajustar con la edad, pues sí es importante ajustar con la edad, pero con fines didácticos el mismo Rickett recomienda, ¿no? Eso no es recomendación mía, es de Rickett, que en los primeros ensayos es bueno que las personas trabajemos solo con los valores exactos, porque igual me va a dar una buena aproximación lo que tiene la persona, ¿no? Ya cuando yo soy especialista y realmente voy a hacer un trabajo fino, sí sería importante hacer el ajuste con la edad, inclusive precisar, ¿no? ¿Qué edad es que voy a calcular yo? ¿Sí? Ya digamos, en un paciente de 17, 18, 19 años, probablemente ya trabajaré solo estos últimos números, o si he visto que ha seguido creciendo, puedo seguir trabajando de acuerdo a la regla de crecimiento que tengo, ¿no? Que son de aumento, disminución, aumento. Que también es sencillo, 0,3, 0,3, 0,5, y el primero aumenta, el segundo disminuye y el tercero aumenta. Por ahí, pues que esto sea muy difícil, pero no quisiera complicarlo con los decimales que van a ir apareciendo. Repito entonces, para efecto del examen y así como la práctica, vamos a trabajar con los valores normales de 9 años. ¿Listo? Entonces, la capacidad de precisar el biotipo de los pacientes de ortodoncia permite al operador especialista preparar y seleccionar la biomecánica correcta, de modo tal que trabaje con la dirección de crecimiento predominante, sea favoreciéndose de ella o controlándola, ¿no? Inclusive redireccionándola. El índice de Ver permite la determinación del biotipo facial, más cuando recién se está entrenando en el manejo del mismo, es preferible utilizarlo sin ajuste, lo que les decía hace un momento, ¿no? Sin ajuste con la edad, por lo que fue la forma en que se realizó la práctica para ustedes siendo estudiantes de pregrado. Quisiera hacerles la mención además, si yo pensase como conclusiones cefalométricas en el caso de Rickett, ¿cuáles serían las conclusiones que yo debería de poner? Colocaría, ¿no? Para efectos de Rickett, para la posición del maxilar superior, lo que me diga la profundidad maxilar. ¿Está bien? Para efectos de posición de la mandíbula, lo que me diga la profundidad facial. ¿Está bien? O sea, yo diré maxilar superior protruido o retruido, buena posición antero-posterior, lo mismo que la mandíbula, ¿no? Maxilar inferior protruido, retruido o una posición antero-posterior. Efecto de la clase esquelética, yo utilizaría la medición de la convexidad. Si ustedes recuerdan, era la ubicación del punto A, cuánto se separa de la línea nacio-pogonio. ¿Está bien? Entonces, esto me daría la clase esqueletal. Para hacer la relación vertical, lo que acabamos de ver, la relación vertical, la conclusión sería una sola, ¿no? Que es el biotipo. Lo acabamos de calcular según Ver. ¿Sí? Para la ubicación de los dientes, no se olviden que para el incisivo superior solo tengo la inclinación, mientras que para el incisivo inferior sí tengo la inclinación en sentido vestibulolingual, tengo la posición en sentido antero-posterior, así como la posición en sentido vertical. ¿Estamos? Porque teníamos el incisivo con respecto al plano cruzado funcional. Y por último, en tejidos blandos tenemos la ubicación del labio inferior. ¿Sí? Entonces ahora ustedes dirán, doctor, la semana pasada teníamos un calco y en ese calco me salió que el paciente era clase 2 por protrusión maxilar, pero acabo de hacer ese calco con Rickett y me sale clase 2 con retrusión mandibular. Entonces, ¿cuál es el problema?
¿La protrusión maxilar o la retrusión mandibular? ¿Podría decirme usted a qué se debe esta variación? Entonces, ahí, doctores, es que cumple importancia lo que veíamos en la sesión anterior, ¿no? La longitud de la base craneal es la LBC, la longitud de silla hacia nacio, así como la inclinación de esta línea con respecto al Frankfurt. ¿Por qué? Decíamos, si yo tengo estos dos valores exactos, entonces le creo a Steiner. Pero si uno de los dos o los dos está alterado, entonces le creo a Ricketts. ¿Está bien? Esta sería la respuesta a su pregunta. ¿Qué hago si me salen conclusiones diferentes? Repito, si hago conclusiones diferentes de Steiner versus Ricketts, ¿quién va a definir esto? El LBC junto con la inclinación de Frankfurt con SN. Repito, si ambos están bien, están conservados, y la norma, a 77, 71, 72 o 8 grados, ¿no? Los dos están en la norma, le creo a Steiner. ¿Está bien? El anterior-posterior. Pero si no, le creo a Ricketts. ¿Estamos? Ahora, eso como conclusión final. Cuando yo tengo mediciones verticales, ¿no? El que va a mandar es Ricketts. ¿Sí? Ya no le voy a hacer caso a Steiner que diga hiperdivergente, normodivergente, hiperdivergente. No. Le voy a creer a lo que diga Ricketts. Que pondré la interpretación que me ha salido en el VER. ¿Vamos? Me dijo el VER. El VER me dijo mesofacial, odólico suave, o braquifacial, o braquisevero. Lo que me haya dicho el VER, esa será la conclusión final de mi paciente.